Muy bien, pues vamos a continuar. Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos. Buenos días. Rafa. Vamos al capítulo 21 de Hechos. Ya es como que la última sección, el último tirón, porque termina el tercer viaje misionero de Pablo y luego llega a Jerusalén. Y lo que se trata aquí el capítulo 21 es que llega a Jerusalén, visita a varios hermanos en el camino. Los hermanos de Jerusalén lo reciben, pero después los judíos que lo perseguían o que estaban celosos lo identificaron y armaron alboroto y lo prendieron. Entonces Pablo ya no tiene más viajes en libertad como los 3 primeros que tuvo, ¿sí? Porque a partir de aquí lo tienen preso, pero sí tiene oportunidades de compartir el evangelio. Comparte su conversión, la conversión que sucede en Hechos 9, que encuentra al Señor Jesús, o más bien el Señor Jesús se topa con él y cae y queda ciego. Y Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Pablo lo comparte, tiene oportunidades de compartir delante de los judíos su conversión, cómo es que él conoce al Señor Jesucristo. Y lo platica no solamente una vez, sino 2 veces en los siguientes capítulos. Y Pablo es llevado a Roma porque él apela a una audiencia o un encuentro con César. Y ese podríamos decir que es su cuarto viaje, si le queremos llamar así, pero ya no es en libertad, sino preso. Es su viaje a Roma, es el último viaje que hace Pablo a Roma, pero ahí él tiene oportunidades de predicar, como más adelante vamos a ver. Entonces ya es la última parte del libro de Hechos. Y aquí en el capítulo 21, yo creo que vamos a hacerlo por dos secciones. La primera es el trayecto ese, pues, para llegar a Jerusalén, terminando su tercer viaje. A quienes se encuentran en el camino, ahí aparece un personaje conocido que es Felipe, en Cesarea. Y la segunda parte, entonces, vemos el arresto de Pablo. Ahí en el arresto de Pablo, va a ser muy interesante. Creo que aquí el tema relevante o puede ser los creyentes o los cristianos, los judíos cristianos en Jerusalén. Porque esos judíos cristianos en Jerusalén tienen todavía muy arraigado el tema de ser celoso de la ley o guardar la ley, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice la Biblia de eso, pues, o Pablo lo aceptó tal cual lo enseñaban ellos o no. Vamos a hablar un poquito de eso si se puede el día de hoy. Entonces, la primera sección, algún voluntario ahí, Marcos o Martín, Octaviano, Juanjo o Víctor, que lea del capítulo 21, del 1 al 16, por favor. Aquí lo tengo, pastor. Adelante, Martín, por favor. Dice Hechos 21, 1 al 16. Sí, por favor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos.
y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Ajá, gracias. Aquí el relato, Lucas se está incluyendo pues en el viaje, ¿verdad? O sea, Lucas es parte de ese viaje con Pablo de regreso a Jerusalén, y va pasando por diferentes ciudades, ahí los va mencionando, y el plan pues era llegar a Jerusalén de acuerdo al texto anterior que habíamos leído. En el 20:16 dice, la intención de Pablo dice: se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Entonces, al parecer, ya no había alcanzado a llegar a la fiesta de la Pascua, que también vemos o entendemos que es algo que Pablo quería hacer, pues quería estar ahí en Jerusalén para la fiesta. Pero al parecer en este tercer viaje misionero no le ajustaron los días, pues, o sea, se le pasó la fecha, pero sí, entonces quería regresar para alcanzar el Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Entonces sucede la reunión con los ancianos en Mileto. Ahí se despiden, les da ese discurso que vimos la semana pasada, y entonces va por diferentes ciudades. Y la sección aquí que me llama la atención, que lo dice varias veces, es que llega a una ciudad, en este caso, por ejemplo, dice Tiro, en el versículo 3, dice: llegamos a Tiro, hallamos a los discípulos, o buscaron a los discípulos, a los creyentes, no sé si ya conocían a algunos de ellos, o preguntaron, indagaron. Ahí hay una, ¿cómo se llama? Una señal de aquellos tiempos que entendemos que era como una señal distintiva entre los creyentes, que era el famoso pescadito, ¿no? Que no estoy seguro si era tal cual así o algo parecido. Por ahí hay algunas imágenes que el contenido ese del pescadito eran algunas siglas, como un acrónimo, ¿no? ¿Cómo se dice? Que es un Ixoye, ¿verdad? Que hablaba de Jesucristo, Dios Salvador. ¿Alguien se recuerda cómo es ese pescadito? ¿No? ¿Tú te acuerdas, Marcos? Ipsoye es Jesús Cristo, Rey, Señor o algo así. Sí, entonces no sé si eso ya estaba en marcha o era una forma de identificarse ahí entre los cristianos en el tiempo de Pablo, pero el texto menciona pues que llegaron a una ciudad, en este caso Tiro, hallaron a los discípulos
y se quedaron 7 días. Y es esta cosa de que quizá ustedes también lo han experimentado, lo han vivido con otros creyentes, pues, que tenemos unidad en el espíritu, ya sea que visitemos una iglesia o otros hermanos de una iglesia nos visitan. Entonces, sin nunca haberlos conocido antes, hay un acercamiento, pues hay una unidad, un compañerismo, amistad, respeto, alegría juntos, la unidad de la palabra, la fe, lo que menciona Efesios de un Señor, una fe, un bautismo, y se sabe que somos miembros del mismo cuerpo, pues entonces eso lo estamos viendo aquí en el capítulo 21. Si quieres poner el mapa otra vez, Vic. Ahí menciona 3 ciudades. Ahí está el Ixoye, que es Jesús, es la I de Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Entonces hay una historia ahí, dice la palabra Ixoye, es un acrónimo formado por la primera letra de 5 palabras griegas. Dice esta palabra es también la palabra griega para pescado. Y se recuerda que Jesús llamó pescadores para que fuesen pescadores de hombres. Entonces, pues parece que está una forma de identificarse entre los creyentes, pues que dejaban esa marca del pescado para encontrarse e identificarse. Entonces menciona aquí, por ejemplo, la ciudad de Tiro. Ahí está el mapa. Dice que pasaron Chipre, ahí está la flecha morada, pues. No es la morada, es la de puntitos azules. Azul como agua. Desde Mileto, dicen, pasamos por Chipre a mano izquierda, ¿verdad? De ahí de regreso a la zona ahí de Palestina o de Jerusalén, ajá. Ahí dice que estaban en Fenicia y llegan a Tiro. Entonces van descendiendo en Tiro, que es donde llegó el barco a descargar. Y luego más sur menciona la ciudad de Tolemaida. Ahí está Tolemaida, al sur de Tiro, pocos kilómetros al sur sobre la playa, pues. Y más al sur, la tercera ciudad es Cesarea. Entonces ven estas 3 ciudades, Tiro, Tolemaida y Cesarea. Y en esas 3 ciudades encuentra a creyentes, pues a la iglesia, a los creyentes. Y en la primera de Tiro dice ahí que estaban hasta mujeres, hijos, oramos, nos abrazamos y se despidieron, pues ellos volvieron a sus casas y Pablo al barco. Y luego dice, arribando a Tolemaida, habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos ahí un día. En el 8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, ahí está incluido Lucas todavía, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. No estoy seguro cuántos años han pasado desde ese texto de, ¿cómo se llama? De Hechos 6, donde eligen a los 7 diáconos, ¿verdad? Y entre esos 7 diáconos estaba Esteban, al que apedrearon, y otro de esos 7 diáconos era Felipe.
Y la historia con Felipe también es interesante después porque está predicando en Samaria, y después el Espíritu lo lleva allá a encontrarse con el etíope, le comparte el Evangelio en las Escrituras del Antiguo Testamento y después el etíope cree, lo bautiza. ¿Qué impide que sea bautizado? Y después Felipe regresa a establecerse allí en Cesarea. En Cesarea, este tiempo después, o sea, después de los 3 viajes misioneros de Pablo, Felipe sigue en Cesarea, pero ahora se le conoce como el evangelista, ¿verdad? Este creo que es pues es un don del Señor, pero ayer veía un texto de Hechos. Yo creo que vale la pena mencionarlo. ¿Alguien quiere leer, por ejemplo, no es cierto, de Efesios, quiero decir? ¿Alguien quiere leer Efesios 4? Efesios 4:11. ¿Quién lo lee, por favor? ¿4:11? Sí. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ajá. Creo que este texto de Efesios 4:11 tenemos que verlo a la luz del libro de Hechos, ¿sí? No a la luz, digamos, o con los ojos de la iglesia actual, pues como que el día de hoy tiene que haber en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Creo que este versículo encaja o hace clic o lo podemos ver o entender a la luz del libro de Hechos, porque fue la progresión cronológica para el establecimiento y el cuidado de las iglesias o de la iglesia. Sí, primero fueron los apóstoles, los 12, pues, incluido ya Matías en el libro de Hechos, se le conocía como los 12. Sí, ellos fueron los que se les dio el Espíritu Santo junto con los creyentes, eran 120 al inicio en el libro de Hechos, pero el Señor los estableció para enseñar la palabra a los creyentes, para predicar el Evangelio y para enseñar la palabra del Señor a la iglesia en Jerusalén, en el libro de los Hechos. Los apóstoles quedaron ahí en Jerusalén. Y después vienen profetas, que son hombres y mujeres, yo creo, porque también incluye aquí las hijas de, ¿cómo se llama? De Felipe. Le menciona que ellas como mujeres también profetizaban. El mismo Agabo que acabamos de leer, dice, habló por el Espíritu, ¿sí? De que Pablo, llegando a Jerusalén, iba a ser atado. Entonces, Dios usa a esas personas como profetas o como personas que exponen lo que Dios dice, ¿verdad? Y estos son apóstoles, profetas. En tanto, el Nuevo Testamento está siendo escrito, ¿verdad? Una vez estando escrito en el Nuevo Testamento, el testimonio es la palabra profética más segura, ¿sí? Porque Pablo dice, entrarán a ustedes, entre ustedes entrarán lobos, ¿cómo se dice? Van a tratar de atraer hacia sí al rebaño, y después el mismo Pablo, Pedro, Juan previenen contra falsos maestros, engañadores, ¿sí? Y usan esta falsa profecía, ¿verdad? El Señor me dijo, y entonces usando esa frase, ¿cómo se llama? Hay personas dentro de las iglesias
que engañan, pues traen mentira cuando el Señor no está hablando. Entonces tenemos la palabra escrita, la palabra profética más segura, pero en tanto la palabra está siendo escrita, que es este tiempo de Hechos, Dios usa a profetas para hablar todavía la palabra de Dios. Entonces son apóstoles, profetas, evangelistas. En el caso de Felipe es uno de ellos. No estoy seguro si menciona a alguien más. No recuerdo que mencione a alguien más como evangelista. Pero aquí en Hechos que acabamos de leer, Hechos 21, dice Felipe en Cesarea, el evangelista. Entonces era reconocido como una persona que exponía el evangelio con las escrituras. Quizá otro podría ser el mismo Apolos. No menciona la escritura que él sea evangelista, pero pienso que él puede ser este tipo de persona que con poder de las escrituras expone quién es Jesucristo. El mismo Pablo, evangelista. Y después, pastores y maestros. Estos pastores y maestros son ese conjunto de varones, los cuales ya vimos en Hechos 20, que Pablo manda a llamar. Pablo establece varones, establece ancianos en las iglesias para que cuiden a la iglesia, y como ya vimos al final de su tercer viaje misionero en Mileto, manda a llamar a los ancianos o a los obispos, que es las mismas personas de dos nombres diferentes, ancianos, obispos, y les dice, tengan cuidado del rebaño. El Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Estos obispos o ancianos son los mismos estos pastores, maestros. No son pastores por un lado y maestros por otro lado, sino son pastores que cuidan al rebaño y que enseñan al rebaño. Son pastores maestros. Entonces, por eso creo que este 4:11 tenemos que verlo con los ojos o a la luz del libro de los Hechos. Y aquí, en el capítulo 21, vemos que Felipe es uno de esos evangelistas, pues si ya le da ese nombre, el evangelista. ¿Alguna pregunta aquí o comentarios? ¿Nada? Pastor, también le dice el apóstol Pablo a Timoteo, me parece que te mando que cumplas tu ministerio y que hagas obra de evangelista, ¿no? Curioso eso. Sí, correcto. Yo pienso que es esa exposición de la palabra, del evangelio. El mismo Pedro, pues, por supuesto, también siendo apóstol, era evangelista. No vemos que Juan dijera una palabra como Pedro, pues, que expone, se levanta y habla, se levanta y habla, se levanta y habla. No digo que Juan no lo haya hecho, pero no sé, pues la Biblia no lo dice. Pero hay personas que Dios les da ese impulso y las palabras y los argumentos para compartir el evangelio con poder. Sí, Timoteo dice a obra de evangelistas, correcto. Bueno, entonces está por estas tres ciudades, Tiro, Tolemaida y Cesarea, donde se queda con Felipe. Menciona que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban en el versículo 9. Y dice el versículo 10 que estuvieron ahí algunos días, y de Judea, donde estaba Jerusalén, dice, descendió a Gabo, y dice, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Entonces tratan de persuadir a Pablo para que no llegue a Jerusalén por el riesgo que corre su vida. Pero Pablo dice, ¿qué hacen llorando, quebrantándose el corazón? Dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y entonces Pablo va. Entonces, esta es la primera parte, pues Pablo visita a los hermanos en las ciudades donde llega. El Espíritu es la unidad entre ellos, la palabra, la causa del Evangelio. Se hospedan unos a otros. Y bueno, en el 17 en adelante
llega entonces Pablo a Jerusalén y el panorama, digamos, que no es agradable en ese sentido, pues, ¿cómo se llama? Tener una bienvenida. Bueno, los hermanos sí le dan una bienvenida en amor y con gozo, pero realmente Dios lo iba a usar a Pablo para predicar el evangelio, no en libertad, sino ahora en prisión, pues atado, pero es parte de eso, de ese ministerio que Dios le encomendó a Pablo, predicar el evangelio. Incluso dice a reyes, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere leer del 17? Vamos a leer, por ejemplo, del 17 al 24, al 25. 17 al 25. ¿Alguien lo lee, por favor? Sí, hermano, la vida nueva en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Perdón, estamos regresando a Hechos 21, perdóname. Hechos 21 a 17. Ok, hermano, perdón. Del ¿Quieres que lo 17 lea, al Rafa? 25. Aquí ya lo tengo. Adelante, Sí, Juanjo. adelante, hermano. Gracias. Dice, arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Hasta qué me dijiste? ¿Hasta cuál, Rafa? 25, por favor. 25. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Sí, muchas gracias. Sí. Aquí hay varias cosas. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, ahí está Lucas incluido en el viaje, ¿verdad? Lucas ha sido testigo de muchos de los eventos y los documenta, los escribe, pues, como un historiador importante, Lucas. Y bueno, Lucas cuando escribe, ya leímos que al inicio del libro de Lucas y al inicio del libro de Hechos, entendemos que él diligentemente investigó, preguntó, dice, muchos han tratado de escribir y a mí me ha parecido importante y preguntar. Y entonces ponen por orden los hechos. Entonces eso es muy valioso en términos de historia y de veracidad de los eventos, pues. Y dice que los hermanos recibieron con gozo. Esa parte es similar a la anterior que les digo, que
cuando vemos hermanos, incluso conocidos o desconocidos, el Espíritu nos da una alegría de estar juntos. Pues yo creo que esa es la iglesia, pues la iglesia, o ir a la iglesia o ir a una reunión. He escuchado mucho el término disciplina espiritual. No sé si ustedes lo han escuchado, tener disciplinas espirituales, y entre ellas pues está leer tu Biblia, orar, asistir a la iglesia, pero no sé si mencionarlos o si el término es correcto, pues como disciplinas, como algo con un, ¿cómo se llama? Una impresión como de obligación. Sí, pero más bien es esto, la iglesia es esto, pues es el deseo de estar con los hermanos, de reunirse, de compartir, de estudiar juntos, de orar juntos. Realmente ese es el impulso del Espíritu Santo, tener el deseo de hacerlo, pues no como algo obligatorio. Y el versículo 18, a ver si alguien de ustedes observa algo ahí en el 18. Dice: al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esta es, digamos, que la reunión con la plana mayor de la iglesia en Jerusalén, ¿no? ¿Qué notan ahí? ¿Qué observan de ese texto? ¿O qué no observan? ¿Qué no hay o qué sí hay? ¿Algún comentario? Parece que ya no hay discípulos, pero hay ancianos, ¿no? ¿Será eso? No menciona a un conjunto de discípulos. Quizás los Sí. discípulos ya tenían, obviamente, ya tenían su proceso o su ubicación o lo que sea, y ahora ya estaban los dirigentes, porque incluso este Jacobo no es propiamente el discípulo, sino es el hermano de Jesús, que ya era parte del liderazgo de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Es Jacobo, el que ya hemos estudiado como Santiago, que escribió su carta y que ya entendimos mucho del contexto de quién es Jacobo, y que se puso de pie en Hechos 15 y adquirió autoridad, pues tenía autoridad, era respetado entre los creyentes como una figura, ¿cómo se dice? Sí, de liderazgo, de autoridad. ¿Qué otra cosa observan o qué no observan? ¿Quién falta? ¿Quién no está? Es que no dice quién no esté, pero pues sí va Lucas, ¿no? Que se entró con nosotros. Ajá, Lucas sí está. Lucas sí está. Y eso que dice Víctor es interesante, que hay un grupo de ancianos, pues, de varones que no son los apóstoles, pero que son parte del grupo de liderazgo, pues son estos pastores maestros a los que Pablo está buscando establecer en las iglesias. Lo que me llama la atención... ¿Será Pedro el que no está? Claro, Pedro no está, pues al menos en este texto no lo menciona. Y lo que creo, si cotejamos el año aproximado en que Pablo llega a Jerusalén, alguien, no sé si alguien lo tiene por ahí, debe ser alrededor del año 60. Estoy tratando aquí de buscar alguna referencia. ¿En qué año Pablo fue apresado en Jerusalén? A ver si alguien encuentra por ahí una referencia.
o una fecha precisa, más precisa. Rafa, Acuérdense que, sí, estoy viendo ahorita las notas aquí de MacArthur y hay una nota interesante que dice que Dios había decretado que tras la muerte de los apóstoles la iglesia debía ser gobernada por los ancianos. Esto quiere decir entonces que a esta fecha ya todos los apóstoles habían muerto. probablemente, porque, o sea, Pablo era una persona, o sea, una visita relevante, pues, ¿verdad? No era cualquier hermano que llegaba de visita, sino era Pablo, pues, y tan importante era aquella reunión de Hechos 15, donde estuvieron todos, pues, dice, los ancianos, los discípulos, los apóstoles. Pedro se levantó, Jacobo se levantó, pero en esta visita de Pablo no menciona que estén los apóstoles, solamente dice que estaba Jacobo. Aquí Víctor está señalando por ahí un texto. Dice, cae preso en Jerusalén por el año 56, 55. Sí, por ahí del año 55 es que Pablo está ahí en Jerusalén. Acuérdense que todo este contexto tiene que ver, o más bien esta historia tiene que ver con todo el contexto de los alborotos de los judíos, de la persecución de Roma a los cristianos, ¿verdad? Y que termina de una manera escandalosa, pues, y con todo el ejército romano destruyendo Jerusalén en el año 70, ¿verdad? Hay una gran persecución contra los cristianos. Esto lo platica, por cierto, en este libro de Josefo. Sería muy interesante leerlo, a ver si yo lo tengo aquí, si quieren luego la próxima semana leemos algunos pasajes de ahí. Josefo es un historiador también reconocido judío y platica cosas también que él vivió primero como parte de los judíos o del lado de los judíos, alborotadores pues, o queriendo rebelarse y armar, ¿cómo se llama? Guerrillas o grupos contra los romanos, pero luego está del lado de los romanos sirviendo ahí justamente al emperador. Entonces, Josefo escribe cosas muy interesantes. Y entonces, me parece que si no está Pedro aquí es porque quizá él ya está también preso en Roma, ¿sí? O en otro lugar, no sé, no sabemos pues, pero no se menciona a otros apóstoles, posiblemente ya murieron, o están presos, no sé. Habría que ir a ver cotejando qué fechas con cada uno de los apóstoles. Pero sí me llama la atención que no menciona a Pedro. Eso es algo interesante aquí a mencionar. Bueno, el tema aquí que nos puede interesar también y que podemos platicar un poco es en el versículo 20. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos de la ley. ¿Sí? Esta mención de los judíos que han creído, y yo diría, pero son celosos de la ley. La pregunta ¿es esto correcto? ¿Es esto correcto? ¿Es la forma en que la nueva iglesia o la iglesia en estos tiempos iniciales
tiene que vivir. Y luego en el versículo 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, o sea, en todas aquellas ciudades donde Pablo fue y visitó sinagogas, dice, les está enseñando, según era lo que se escuchaba, que Pablo les enseñaba a apostatar a Moisés, apostatar de Moisés. Recuerden que en los evangelios entendemos que los judíos tenían una cátedra de Moisés, se enseñaba la ley de Moisés a los niños, pues, a los adolescentes, a los adultos. Había una escuela de la ley de Moisés, y ahora Pablo está yendo por todos los lugares enseñando a apostatar de Moisés, era lo que se escuchaba. Dice, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces le dicen a Pablo, ¿qué hay pues? Dice, ellos te quieren escuchar, a ver qué dices al respecto, Pablo. En el otro versículo 24 y 25 dice, tómalos, dice que hay unos hombres que quieren cumplir un voto, y dice, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces le piden a Pablo que participe en un cumplimiento de votos, ¿sí? Como una muestra o un testimonio, una muestra de que Pablo andaba ordenadamente guardando la ley. Y luego el versículo 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, ¿sí? O sea, una cosa son los judíos que han creído, que son celosos, y que Pablo tiene que dar un testimonio de que anda ordenado. Pero los gentiles que han creído, el versículo 25, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso. Esa es una referencia a la carta que escribieron en Hechos 15, ¿sí se acuerdan? Que se pusieron de acuerdo Pedro, Pablo y los apóstoles en mandar una carta a los hermanos y no inquietarlos para que guarden la ley. Entonces, dice, nosotros si andamos ordenadamente, los judíos, hay muchos judíos celosos de la ley. Pablo, tú también da un testimonio de que andas ordenadamente guardando la ley, pero a los gentiles está bien, no los inquietamos porque ya les escribimos anteriormente. Dice solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esa parte de la carta de Hechos 15 seguía en pie y ellos la honraban, pues. Entonces, aquí las preguntas que surgen son estas, pues. Los judíos, cristianos o creyentes, ¿está bien? ¿Son celosos a la ley? ¿Está bien que lo sean? Y dejar en libertad a los gentiles de que, ok, no guarden la ley, no les pongamos esa carga. Entonces son dos tipos de vida en la iglesia de acuerdo a tu origen. ¿Qué piensan? ¿Algunas ideas, pensamientos? ¿Qué piensan? Comentarios. Creo que con este acontecimiento se cumple lo que también se redacta en las cartas de Pablo más adelante, ¿no? Que dice, no recuerdo, me parece que es Primera de Corintios 9, no estoy seguro, que dice, me he hecho como si estuviera bajo la ley a los judíos para ganar a algunos, a los gentiles como si estuviera sin ley, no estando sin ley, sino bajo la ley de Cristo, ¿no? Sí, puede ser que Pablo accedió a hacer esto para hacer buen testimonio y ganar a judíos, puede ser, sí. Rafa, Víctor, ¿ibas a decir algo? Sí. ¿No será que ellos en este momento, a veces se me cuatrapean las fechas, pero aquí todavía ellos estaban bajo el pueblo romano en este momento, ¿o no? Sí,
Desde, sí, de todo el Nuevo Testamento, desde Mateo Ajá. hasta acá, hasta Hechos, los judíos están ocupados, o más bien Roma está ocupando todo ese territorio, el Imperio Romano está en su apogeo, pues si te digo que si este es como el año 55, 56, en el año 70, Tito va con todo su ejército y toda su fuerza a destruir de una vez por todas a los rebeldes de Jerusalén, pues, y destruye la ciudad. O sea, van con todo a destruir y fue una matanza espantosa en el año 70. Entonces, sí, Okay. en este tiempo está ocupado por Roma, sí. Es que estaba pensando un poco, ya ves que la ley no necesariamente todo habla o todo es tomado como en su momento muchos de los judíos lo tomaban para efectos de salvación y todo este tipo de cosas. Ya es que hay leyes ceremoniales, hay leyes de accionar, creo que hablan sobre 3 tipos de leyes, algo así, ¿no? Entonces, obviamente en este caso la ley que correspondía para el pueblo judío como un pueblo teocrático, pues había algunas cosas que de entrada pues ya no aplicaban porque ahora pues se debían a la ley de Roma. Ahora pues eran como quien dice al ser dominados por ellos, pues ya se debían a las leyes de los romanos, ¿no? Entonces aquí hay un tema bien interesante porque hay muchos de los judíos que siguen con la misma tendencia de siempre de seguir la ley porque es la manera de enseñanza que los hicieron, pero ahora estamos en alguna vez creo que lo platicamos en Santiago, ¿no? Cuando hiciste que predicaba sobre Santiago, donde fue un momento y una etapa en el pueblo judío muy complicado porque hubo una transición entre las costumbres que tenían y que todavía pues no había mucha claridad, ¿verdad? Si nosotros mismos a veces seguimos inmiscuidos en la ley cuando pues la verdad no deberíamos de estar viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ahora yo me imagino que en esos momentos era mucho más complicado porque con eso vivían día a día, ¿no? Sí. Lo que hemos visto, lo que observamos en las escrituras es que en varias ocasiones se menciona pues que cuando llegaban los pleitos o los alborotos entre los judíos, llegaban a las autoridades romanas, ellos decían, esto es cosa de ustedes, pues, o sea, si son una cosa a la otra, eso arréglenlo ustedes, nosotros no, arréglenlo ustedes, pues no vemos ningún delito, si son cosas de sus dioses o lo que sea, ustedes arréglenlo. Entonces, esa era la actitud de Roma ante los judíos y los cristianos, era que ustedes hagan sus cosas, sus ritos, lo que sea, pero lo que sí era problemático para los romanos era que negaran al rey o al emperador como rey o como autoridad máxima, pues a inclinarse ante él o respetar. Cuando hablaban de otro rey, entonces eso ya era señal de rebelión y de sublevación, de una posible, ¿cómo se llama? Alboroto, pues, rebelión, pues. Eso sí era un problema para los romanos. Pero cuando eran cosas de estos, del rito de Moisés, los romanos no se metían a arreglarlo, pues. Entonces, este tipo de cosas de la circuncisión o de raparse no eran tema para los romanos. Entonces, más bien era para los judíos celosos de su religión. La pregunta puede ser también, ¿Pablo estaba de acuerdo con que los judíos cristianos o los judíos que habían creído siguieran guardando la ley, siguieran circuncidándose? ¿Era correcto que Pablo enseñaba a apostatar de Moisés? ¿Algún otro pensamiento? Sí, hermano, sí era correcto. O sea, Pablo, el Señor, el Espíritu Santo le mostraba que no era correcto que se pusieran debajo de la ley, tanto ceremonial como de los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo 20:17 habla del 10º mandamiento, no codiciarás.
Y en Romanos 7, cuando dice que, hermanos míos, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que ya no seamos de Adán, sino de otro. Más abajo habla de no codiciarás. ¿Cómo sabría si la ley no dijera no codiciarás? Y entonces empieza a hablar de la mente carnal y la mente de Cristo, cómo se opone una con otra. Sí, es correcto. Pablo es muy puntual respecto a este asunto. Y bueno, yo pienso que la presión, por decir, o la influencia, la presión de esta iglesia en Jerusalén por parte de los judíos de guardar la ley era muy pesada, pues era muy pesada, sí, era muy fuerte. Pero en los escritos de Pablo tenemos Romanos 7, Gálatas 3, 4 y 5, ¿verdad? Textos como estos, que también si quieren podemos leer la próxima semana. Pablo es el que remata pues el tema de si los creyentes han de guardar la ley o no. Efesios 2, 3, donde dice, ya no son judíos, ya no son gentiles, hay un nuevo cuerpo, pues es un nuevo hombre. Sí, entonces ese nuevo hombre, la iglesia, ese nuevo hombre que es la iglesia, tiene una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser guiada, de ser enseñada. Y Pablo escribe de eso puntualmente, pues dice, Gálatas insensatos, empezaron por el espíritu y ahora van a seguir con la carne. Y habla sobre la ley, pues, de los perros. Filipenses también habla de eso, pues, los que os obligan a circuncidarse. Entonces, Pablo, aquí, no es que él haya sido hipócrita, pero accede a dar testimonio ante los judíos, ¿sí? Pero Pablo escribe a los gentiles y a la iglesia en general muy puntualmente sobre la ley. Sí, Martín. Gracias, pastor. Igual Romanos 10 nos habla muy claramente de ese tema, ¿no? En el versículo 3 empieza hablando de los fariseos, dice, porque procurando establecer su propia justicia, ignoraron la justicia que vino de lo alto, de Dios, procurando establecer la suya propia. Y luego dice, porque el fin de toda la ley es Cristo, para justicia, para salvación a todo aquel que cree. Sí, yo creo que Dios usa a Pablo en las cartas para aclarar este punto, pues si los judíos o los creyentes estamos obligados a guardar la ley, a ser celosos de la ley, a circuncidarnos, en fin. Bueno, ¿algún otro comentario de esto hasta aquí? Si no, podemos ir terminando. Yo nada más quería leyendo. comentar algo, Sí, Rafa. Juanjo. Yo creo que apostatar en sí es como dejar de creer en algo, ¿no? Y en sí, bueno, pues era más bien un cambio, ya no eran sujetos de la ley, sino sujetos de la gracia, pero creo que también Pablo nunca dijo, no crean en la labor que hizo Dios a través de Moisés, ¿no? Entonces, o sea, como que yo no veo ninguna deshonra por parte de Pablo, o por lo menos no lo he visto en lo que hemos estado estudiando, ninguna deshonra de Pablo hacia Moisés que diga ya no crean en él, o lo que él hizo, o lo que él trabajó, o su obra realmente no fue cierta, o vaya, era más bien un cambio en la manera de llevar las cosas, ¿no? O sea, era un cambio de que ya no iban a estar en la ley, sino en la gracia. Como dice Víctor, pues sí es cierto, para ese entonces pues era algo, pues era un sacrilegio, ¿no? Prácticamente. Más, sin embargo, no le quita validez en ningún momento a todo lo que pasó, a todo lo que se vivió en la era de Moisés, ¿no? No le quita validez, al contrario, era parte de la predicación de Pablo. Pablo llegaba a las sinagogas y abría a Moisés, pues, o sea, abría los escritos de Moisés, pero siempre era apuntando a Cristo, apuntando a Cristo, apuntando a Cristo, apuntando a Cristo. Y esa era la forma en que predicaba el evangelio. Pablo decía, es lo que les vengo a platicar, pues. Ahorita
Rafa, Sí, también si vimos ahorita que más o menos era el año 55 o 53, por ahí. Y las ok. cartas Pablo las empieza a escribir un poco después, quizá en los 60. Y, o sea, la doctrina de Pablo, a lo mejor, quizá este sea un punto de quiebre donde llega a Jerusalén, están todas las autoridades, los hermanos judíos convertidos, pero todavía quizá no tengan, o sea, es lo que estoy pensando ahorita, pues, quizá todavía no habían recibido la enseñanza de Pablo o no les hacía sentido, pero eventualmente en el transcurso del tiempo yo creo que sí lo aprenden, incluso Pedro lo menciona, ¿no? Lo que enseña Pablo, pues, y vemos en Juan también cómo escribe, o sea, ya todos los textos que fueron escritos después ya traen un mensaje diferente, pues, pero quizá en este momento que llega Pablo, pues todavía no estaba todo, ¿cómo se llama? Decodificado, digamos, o entendido completamente. No sé si me explique. Sí, correcto. Yo pienso que sí es. Sí, Martín. Algo que quería compartir, hermanos, con ustedes, que a mí la verdad me lo enseñaron ya muy tarde y batallé mucho con eso, es que, por ejemplo, algunas veces llegamos a pensar que la ley de Moisés, de los 613 mandamientos o 10 mandamientos, ya dejó de existir. O sea, los creyentes hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, pero esa ley sigue en vigor para los inconversos. De hecho, en Apocalipsis 21, 7 y 8, con esa ley Dios va a juzgar a los inconversos, pero la ley es para el transgresor. Ustedes, o sea, yo no somos transgresores porque Cristo ha cargado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros en su cuerpo. Ya el acta de los decretos que nos era contraria fue anulada y clavada en la cruz. Ya no hay condenación para nosotros porque estamos en Cristo. Pero con esa misma ley, Dios los va a juzgar a los inconversos en el juicio del gran trono blanco. Por eso sigue en vigor, pero no para nosotros, sino para ellos. Por eso Pablo enseña que al evangelizar debemos usar esa ley en 1 de Timoteo 1:8, el uso legítimo de la ley, que es el evangelio de la gloria de Cristo, ¿no? Sí, sí tiene sentido. Y Pablo en Romanos 7 enseña que morimos a la ley. La ley no muere, la ley es vigente, pero nosotros sí morimos a la ley, y para poder ser libres de la ley y pertenecer a otro, que es el Espíritu. Bueno, está muy interesante estos temas. Yo creo que aquí le dejamos entonces, y la semana que entra, si quieren, me traigo el libro que les digo de Josefo, porque Pedro ya no está, pues, y quizá ya estaba pasando también tiempos difíciles, pero Roma estaba persiguiendo, y Roma estaba sobre los cristianos y los rebeldes. Bueno, alguien que quiera hacer una oración, algún voluntario ahí de los presentes.